Bueno, gracias Frank y Gabriela por dirigirnos. Hermanos, yo les invito a abrir sus Biblias en Romanos, el capítulo 3, donde estará el pasaje en el que vamos a meditar esta mañana y parte de la tarde. Para los amigos que nos están visitando por primera vez en nuestra iglesia, sepan que normalmente no nos reunimos afuera, sino adentro, pero estamos en una remodelación y pronto regresaremos adentro con aire acondicionado. Viéndolos desde aquí parece que veía el cuadro del registro civil en los 1980s aquí en Guayaquil, soportando el calor y esperando a que les toque su turno para algo. Pero bueno, es temporal y damos gracias a Dios por la provisión y sabemos que es por algo bueno, por algo mejor, y esperamos que el resultado sea el que esperamos. Con la guía del Señor va a ser como un mini teatro el que queremos tener allí adentro, y ese es el propósito, así que seguimos orando por eso. Bueno, hermanos, si ya llegaron al capítulo 3 de Romanos, ustedes se dan cuenta, esa es parte de la lectura que hicimos en esta mañana. Y hoy estamos, como ya saben, conmemorando, recordando y celebrando como cada año el día para el cual Jesús se había preparado durante todo su ministerio, durante toda su vida. Él, desde que nació y tuvo uso de conciencia, sabía que Él iba a morir para redimir el pecado de los que habría de salvar. Él siempre estuvo plenamente consciente de que Él había venido para morir. En sus conversaciones con sus discípulos y advertencias a sus discípulos, Él se los hizo claro. Tan pronto cuando ya tenía 12 años, Él estaba consciente de cuál debía ser su ministerio. E incluso antes de haber nacido, antes de la encarnación, cuando Él estaba en la presencia del Padre, el Nuevo Testamento hace eco de estas palabras de Cristo que aparecen en el Antiguo Testamento, que fueron: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En su condición preencarnada, antes de venir a la tierra, la segunda persona de la Trinidad sabía y entendía que Él debía venir para morir por los pecados de los que habría de salvar. Desde Génesis 3:15, este plan ya estaba claramente bosquejado para el Hijo. Y esta muerte es la muerte que el Padre bosquejó para el Hijo, para redimir y rescatar a la humanidad. Y eso es lo que celebramos en Semana Santa. Eso es lo que celebramos particularmente en el Viernes Santo. Y veo todavía muchas personas religiosas aquí en nuestro país. La semana pasada, el domingo que salíamos para venir aquí a la iglesia, pasando por unas urbanizaciones de nuestra ciudad, una iglesia católica abarrotada de personas para asistir a lo que fue el Domingo de Ramos, el domingo anterior. Esta ciudad y este país está lleno de gente religiosa, y al ver tantos católicos celebrando el Domingo de Ramos y celebrando la Semana Santa el día de hoy, mañana y el domingo, uno se pregunta: ¿realmente entienden lo que están celebrando? ¿Realmente entienden lo que están celebrando? Esta semana el diario El Universo hizo una breve entrevista a algunas personas que pertenecían a una iglesia evangélica. Esta iglesia evangélica es muy bien conocida aquí en Guayaquil, quizás la más grande que hay aquí en Guayaquil. Tiene incluso un colegio y una escuela. Hicieron preguntas acerca de la Semana Santa a varios miembros de la iglesia, a líderes de la iglesia y a un pastor de la iglesia. Y yo estaba escuchando esta entrevista, probablemente ustedes la vieron, y la pregunta es: ¿qué es la Semana Santa para ustedes? ¿Qué es la Semana Santa para ti? Y cada uno empezó a responder: bueno, para mí la Semana Santa es, para mí la Semana Santa es, y cada uno dio diferentes respuestas. Una persona de esta iglesia particular estaba diciendo o respondía y decía: bueno, para mí la Semana Santa es reunirnos para alabar colectivamente a Dios. Eso es la Semana Santa. Otra mujer dijo de esa iglesia: bueno, para mí la Semana Santa es recordar que Jesús no titubeó, dijo. Él no titubeó cuando fue a la cruz, a pesar de que Él ya sabía lo que pasaría.
Otro pastor, un pastor dijo de esa misma iglesia, bueno, ¿qué es la Semana Santa para ti? Él dijo, es recordar lo que está en el calendario. Es recordar lo que está en el calendario. Que Jesús murió y que Jesús resucitó. Eso es Semana Santa, recordar un calendario. Y es una situación sombría contemplar la pobre comprensión del Evangelio que tienen no solo los católicos de nuestro país, sino los evangélicos de nuestro país. Es como celebrar el Día de la Bandera o fin de año. Y uno trata de recordar, alguna vez aprendí cuál es el verdadero significado de Semana Santa creciendo en iglesia evangélica. Los recuerdos que yo tengo creciendo en iglesias evangélicas aquí en Guayaquil sobre la Semana Santa es que, bueno, en Semana Santa Jesús perdonó, por lo tanto tú debes perdonar. Las famosas 7 últimas palabras de Jesús en la cruz. Jesús se sacrificó, tú debes sacrificarte por los demás. Él fue bueno y obedeció, tú debes ser bueno y obedecer al menos un día al año, ¿verdad? El viernes. Y esto es la comprensión que tenemos de Semana Santa, incluso como evangélicos es una comprensión moralista, pero no es bíblica. Es una comprensión religiosa, pero no es bíblica. No hemos llegado al fondo del asunto. Los latinoamericanos no conocemos, estoy hablando de maneras muy generales aquí, no conocen a Jesús ni lo que Él realmente hizo en la cruz. Ni católicos, pero lastimosamente tampoco evangélicos. No hay mención del pecado. En ninguna respuesta hay mención de la profundidad del pecado. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que Jesús vino a realizar? En Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 26, Pablo llega al corazón del Viernes Santo. Pablo llega al corazón de la Semana Santa, de la muerte de Jesús. Déjenme leer este pasaje, ustedes pueden seguirlo con su mirada. Dice Pablo aquí, después de haber hablado acerca del pecado de la humanidad, después de haber condenado tanto a judíos como a gentiles por igual, y después de haberles dicho que ellos no pueden ser salvos. Él dice en el versículo 21, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, y con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y Él el que justifica al que es de la fe de Jesús. No podemos entender la muerte de Jesús si no podemos entender el pecado. Este es el plan para rescatar a la humanidad. Esta es la manifestación de la justicia de Dios. Hay palabras muy grandes que aparecen en estos versículos que acabamos de leer. Hay palabras teológicamente muy grandes que acabamos de leer y mi intención con ustedes en esta mañana no es meternos en las profundidades de cada una de estas palabras porque el tiempo haría falta. Pero al menos pienso que podemos ser lo suficientemente claros y escarbar lo suficiente para entender algo acerca de lo que significa este Viernes Santo. En los primeros 3 capítulos, como decía Pablo, habla del pecado. Y si no entendemos el capítulo 1, capítulo 2 y parte del capítulo 3, no podemos entender los versículos del 21 al 26. No podemos entender Semana Santa sin los 3 primeros capítulos de Romanos. La declaración de Pablo en estos primeros capítulos es una declaración profunda y dramáticamente personal, porque nos incluye a todos nosotros.
Porque él relata no solo la historia de otros, sino la historia de nosotros, la historia de la raza humana, de manera colectiva y de manera individual. Pablo nos incluye a todos. Y el diagnóstico de Pablo, inspirado por el Espíritu, guiado por el Espíritu Santo, es concluyente. La conclusión, el diagnóstico de Pablo es: ustedes no califican. No califican. Ustedes no son buenos, o en otras palabras, son buenos para nada. Y si creen que exagero, Pablo dice literalmente en el versículo 12, se hicieron inútiles. ¿Qué es ser un inútil? Es un bueno para nada. Y Pablo nos está diciendo a todos, esto es lo que somos. Son una masa de inútiles. En el capítulo 1, el versículo 29, Pablo dice lo que éramos sin Cristo, lo que es la raza humana. En 1:29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Un autor llamado Charles Leiter, él conoció a un misionero, fue ex misionero, y este misionero o ex misionero no tenía una buena teología. Y él pensaba que si él iba a predicar a gentes que nunca habían oído el evangelio, como personas de alguna tribu en algún país lejano, él pensaba, bueno, esta gente es buena. Y lo único que necesitan es algo de rectificación y de corrección, entender un poco más acerca de quién es Dios y quién es Jesús, para que finalmente acepten el cristianismo, se conviertan y sean completamente salvos. Esto es lo que él pensaba. Y bueno, cuando fue al campo misionero a predicar el evangelio y conoció a la gente que estaba allí, se dio cuenta de algo muy diferente. Y en las palabras de este ex misionero, él mismo dijo: yo fui al campo misionero a impedir que un Dios malo enviara a buenos hombres al infierno. Cuando llegué, descubrí que eran monstruos de iniquidad. Este es el resumen de Pablo acerca de la raza humana. Son monstruos de iniquidad. Y yo creo que la idea de la evolución es una completa farsa. Pero si hay algo que nos hace a nosotros, los seres humanos, semejantes a los animales, es el pecado. Es el pecado. Nos vuelve irracionales, porque el pecado es irracional. Si ustedes lo piensan, el pecado no tiene sentido. Es como tomar un serrucho y cortarte el cuerpo poco a poco, hasta que terminas destruyéndote por completo. Eso es exactamente lo que hace el pecado al alma del hombre. Exactamente. Por eso se dice del hijo pródigo, el pecado es tan irracional. Se dice del hijo pródigo cuando él vivió en su pecado y por la gracia de Dios, él rectifica sus caminos y vuelve al Padre. Hay un punto en esta historia que Jesús cuenta y él usa la frase "y volviendo en sí". Volviendo en sí. Bueno, eso nos explica cómo estaba el hijo pródigo antes de reconocer su necesidad de arrepentirse. Él estaba fuera de sí. Fuera de sí. Eso nos enseña que el pecado es irracional. Recordamos a Nabucodonosor como Dios por su pecado lo volvió semejante a un animal por una temporada para humillarlo. El pecado te esclaviza, no te deja escapar. El pecado te degrada al punto de hacerte reducir a arrastrarte en la mugre de los cerdos por una migaja de pan. Esto hace el pecado. Y la pregunta a todo esto entonces es, si Pablo no solo condena a la raza humana, sino que al final del capítulo 3 o antes, al final del versículo 21, antes del versículo 21, Pablo dice en el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él.
Así que incluso si alguien llega a conocer esta condición de su pecado, dice entonces necesito salvación. Pablo añade este versículo diciendo, pero tú no puedes hacer nada para salvarte. Y la pregunta entonces es, ¿cómo ser salvos? ¿Cómo ser salvos eternamente? ¿Ser moral o ser inmoral? Ante el estándar perfecto de Dios, da igual, da igual. La moralidad o la inmoralidad no te va a alcanzar para llegar al cielo. Pablo dice, son inútiles los intentos del hombre para entrar al cielo. ¿Por qué? Porque el estándar al que debemos llegar, si aspiramos a entrar por las puertas al cielo, es la santidad de Dios. Ese es el estándar y la medición. La misma santidad de Dios. Ser tan justos como Dios es justo. Y claro que no lo fuimos, y no lo hemos sido, y no lo somos. Y entonces de nuevo la pregunta, ¿cómo ser salvos? Y es cuando Pablo va a comenzar a hablar acerca del plan de redención en Cristo, quien murió en la cruz. Y Pablo explica esto en los versículos del 21 al 26. Y el enfoque que ustedes pueden darse cuenta al leer estos versículos del 21 al 26 es una palabra, es una frase, un concepto que se repite varias veces aquí. En el versículo 21 aparece la frase la justicia de Dios. En el versículo 24, siendo justificados. En el versículo 25, para manifestar su justicia. En el versículo 26, manifestar en este tiempo su justicia. El gran énfasis de estos versículos es la justicia de Dios. La justicia de Dios. Y Pablo va diciendo algunas cosas aquí, no vamos a entrar en todos los detalles de cada versículo, pero en un par de estos quizá nos quedemos un poco más de tiempo. Pero aún así quiero darles un bosquejo. En el versículo 21, después de hablar acerca de nuevo del pecado del hombre, no hay salvación, no hay esperanza en nosotros mismos, no hay religión que nos ayude, no hay moralidad que nos ayude, no hay buenas intenciones que nos ayuden, no hay ninguna capacidad, como el Lutero dijo, si alguna vez un monje podía ser salvo por ser un monje, ese debió haber sido yo, porque él hizo todo lo que pudo hacer en lo que tiene que ver con tareas sacrificiales, religiosas, morales y de autoflagelación para agradar a Dios. Y Lutero dijo, todo esto fue inútil. Oraba largas horas durante el día. Pasaba horas sin comer. Leía horas su Biblia. Y al final de todo esto dijo, es inútil, no se puede, no puedo. Y entonces viene el gran contraste. Esto es lo que Pablo ha estado diciendo aquí. Y viene el gran contraste en el versículo 21, pero ahora. Qué hermoso contraste. Pero ahora. Ni nuestras obras, pero ahora, dice Pablo. Este debe ser uno de los contrastes más maravillosos en toda la Biblia, uno de los más majestuosos peros que hay en la Escritura. Mientras nos dirigíamos hacia el infierno, Pablo dice, y sin escapatoria, sin esperanza, Pablo dice, pero, ahora. Y lo que va a añadir a continuación es los elementos de esta justicia de Dios que nos ha traído salvación. Y lo primero que él va a decir en el versículo 21 es la irrupción de la justicia de Dios, es decir, el advenimiento, la venida, la manifestación de la justicia de Dios. En el versículo 21 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Pablo aquí habla de la revelación de la justicia de Dios. Ahora déjenme decirles dos cosas acerca de este versículo, o tres. Cuando leemos la frase la justicia de Dios, ¿qué entendemos? Eso es importante.
Esto es lo que nos separa a los evangélicos de los católicos. Esto es lo que entendió Lutero en sus estudios en Wittenberg. Y después de haber entendido esto, pero leyendo el capítulo 1, el versículo 17, donde también se habla de la justicia de Dios, él dijo, cuando entendí esto, es como que las puertas del paraíso se me abrieron de par en par y pude entrar al cielo. ¿Qué entiendes tú cuando lees la justicia de Dios? Lo que comúnmente se había entendido como justicia de Dios era simplemente que Dios manifiesta su justicia. Es una muestra de la justicia de Dios como el atributo de la justicia de Dios. Es decir, todo lo que Dios demanda que el hombre debe hacer. Dios es justo, por lo tanto yo y tú debes ser justo. Eso es la justicia de Dios. Te recuerda lo que tú debes hacer. Te recuerda a ti cómo debes ser en tu vida si quieres tener acceso al Padre y al cielo. Es imitar la justicia de Dios, porque Dios es perfectamente justo. Así que esta es la perspectiva de la justicia de Dios como un atributo de Dios. Estamos contemplando desde la tierra hacia el cielo el atributo de la justicia de Dios y decimos, esto es lo que tú y yo debemos hacer, ser tan justos como es Él. Y cuando los católicos en la era medieval los cristianos leían esta frase, la justicia de Dios, esta es la manera en la que lo entendían. Esto es lo que Dios demanda, esto es lo que debemos hacer, esto es el cristianismo, esto es el evangelio. Pero Lutero entendió algo diferente, porque Pablo no está usando aquí la justicia de Dios como un atributo de Dios. Hay un versículo que nos ayuda a entender cómo Pablo entiende la justicia de Dios. Él escribe la carta a los Filipenses en el capítulo 3 y el versículo 9. Y él dice lo siguiente, noten cómo él usa esta misma frase o palabra de la justicia de Dios en este contexto de Filipenses 3:9. Y dice, hablando del mismo, él dice, y ser hallado en él, es decir, yo ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Ok, esto no se trata de mí entonces. Esto no se trata de cómo yo tengo que vivir para agradar a Dios y entonces que Él me acepte para entrar al cielo. Pablo dice, no teniendo mi propia justicia. Dice que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Pablo está diciendo, la razón por la cual yo soy cristiano y voy a entrar al cielo no es porque yo he tenido una justicia mía, sino porque yo tengo una justicia que no es mía, es ajena a mí, es foránea a mí, es alienígena, porque literalmente viene de Dios a mí. Entonces, cuando Pablo usa la frase justicia de Dios en Romanos 3, él no está diciendo esto es lo que ustedes deben hacer porque Dios es justo, no. Él está diciendo, esta es la justicia que se ha manifestado. Es decir, esa justicia de Dios, como Él es, Él la ha dado al hombre. Él la ha provisto al hombre. Él la ha puesto en la cuenta de los hombres pecadores. Por eso el verbo se ha manifestado esta justicia. Es la justicia que fluye de Dios hacia el hombre. No es una justicia que está allí para contemplarla. Es una justicia que Dios ha utilizado para dárnosla y que Él mismo acepta. Así que no es el atributo de Dios, es Dios confiriendo esta justicia. Es Dios dando y otorgando esta justicia. Ahora, este versículo es importante porque Pablo está diciendo que esta justicia de Dios es lo que se ha revelado, manifestado ahora en los últimos tiempos, desde la venida de Cristo en el Nuevo Testamento, aparte de la ley, aparte de las obras de la ley. Y esta justicia de Dios no es nueva porque al menos, aunque no había sido manifestada antes, sí fue testificada por la ley y por los profetas. Es decir, el Antiguo Testamento registra este futuro advenimiento, manifestación de la justicia de Dios. Esta justicia de Dios es lo que tú y yo necesitamos si queremos evitar el infierno y entrar al cielo. Porque ¿cómo más puedes alcanzar la justicia de Dios sino
que Él mismo te dé su justicia para que tú con la justicia de Él te presentes ante Él mismo y le puedas decir, ya tengo una justicia perfecta como la tuya. Entonces, bienvenido, puedes entrar al cielo. Esto es salvación. Esto es el Evangelio. Y esto es lo que Cristo consiguió en la cruz. Dios me da su justicia para que yo me presente a Él con su justicia y Él me deje entrar al cielo, porque con mi justicia no alcanza. Con la tuya no alcanza. No es suficiente. Y Pablo va a añadir otra cosa en el versículo 22. Acerca de la justicia, él va a explicar cuál es el instrumento de esta justicia. ¿Cuál es el instrumento? El versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo. Esta justicia, por lo tanto, no es una justicia de la que tú y yo podemos apropiarnos solamente levantando una oración o solamente realizando alguna obra religiosa. No es la idea pluralista de la salvación. Cualquiera puede llegar a Dios, Dios solo perdona y ya. Es por medio de la fe en Jesucristo. Y déjenme decirles esta frase, la fe en Jesucristo es una frase que debería humillarte, porque si no te humilla, entonces es porque no has entendido qué significa fe en Jesucristo. Hay grandes palabras, decía aquí, palabras teológicas muy grandes en este pasaje, y una de ellas es la palabra fe en Jesucristo. Es decir, la salvación está radicada en una persona y lo vamos a ver más abajo también, pero es por medio de la fe, que es la fe, no es el superpoder humano para creer fuertemente. La fe puede ser un creer débil incluso. No tiene nada que ver con creer fuertemente algo, la fe en la Biblia. La fe en la Biblia significa que yo no puedo y Dios sí puede. Que yo soy malo y Dios es bueno y que lo necesito a Él para que me ayude a hacer lo que yo soy incapaz de hacer, que es la salvación. Esto es fe. Es venir, como popularmente decía Calvino, con una vasija vacía para ser llenada, un cántaro vacío para ser lleno. Fe es venir a Dios no con las manos llenas, sino con las manos vacías. Eso es fe. Esa es la fe que agrada a Dios. Esa es la fe del hombre que se acercó a Jesús y postrado a Él le decía, Señor, necesito fe, pero no tengo la suficiente fe. Ayúdame a creer. Ayúdame a creer. Este es el instrumento. ¿Quieres que esta justicia de Dios, esta perfección de Dios sea tuya? Se la adquiere por medio de la fe en una persona y es en la fe de Jesucristo. En tercer lugar, vemos la aplicación de esta justicia en versículos 22 y 23. ¿Cómo se aplica esta justicia al hombre? Dice la segunda parte del versículo 22, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿A quiénes se aplica esta justicia? Es claro, Pablo, esta justicia se aplica a todas las personas sin discriminación en este mundo, a judíos y gentiles, personas de cualquier tribu y de cualquier nación, grandes y pequeños. La justicia es para todos. Pablo dice, ese es el énfasis. Pero la condición es para todos los que creen en Él. ¿Y cuál es la condición? Hay dos condiciones aquí, los que creen, y en segundo lugar, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Se dan cuenta que Pablo dice que somos pecadores de dos maneras diferentes en el versículo 23. Por un lado, Pablo nos llama pecadores, por cuanto todos pecaron. Ese pecaron es un pasado aoristo, significa tú pecaste, es todo. No estoy diciendo necesariamente que estás pecando hoy o que vas a pecar en el futuro. Ya pecaste en el pasado. Y eso te mete en un serio problema. Porque aunque llegues a reformarte en el presente y no vuelvas a pecar nunca más, el problema es que en tu historial ya pecaste alguna vez. Y eso te hace digno de la condenación eterna y una no entrada al cielo. Pablo dice, todos pecaron, fallaron al tirar al blanco, pero él añade otra cosa más, y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos. ¿Qué significa destituidos?
es no tener algo que necesitamos, no alcanzar algo que necesitamos. Es cuando nos falta algo que necesitamos para conseguir una meta o un propósito. ¿Qué es lo que nos falta? ¿A dónde no hemos alcanzado a la gloria de Dios? Estando destituidos de la gloria de Dios. La salvación tiene que ver con la gloria de Dios. En última instancia no tiene que ver con nosotros, sino con la gloria de Dios. Y nosotros en nuestro pecado estamos despojados de la gloria de Dios en el momento en que Adán y Eva pecaron en Génesis 3. La gloria de Dios se despojó, fue despojada por su pecado. Y el hombre comenzó a actuar irracionalmente, aunque con algo de moralidad en sus vestigios, en su alma y en su conciencia, se volvió en un ser irracional debido a su pecado. No hay gloria de Dios allí. Y por eso Pablo dice más adelante en Corintios que la gloria de Dios está siendo restaurada en nosotros. La gloria de Cristo, a medida que miramos a Cristo cara a cara, vamos creciendo de gloria en gloria. Es decir, esta gloria de Dios que perdimos por nuestro pecado va siendo restaurada ahora que somos salvos poco a poco en el proceso de nuestra santificación. Pero este es el problema y esta es la condición. Tú has pecado en el pasado y estás lejos de la gloria de Dios, entonces buenas noticias, porque calificas para recibir la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Pero debes reconocer que no tienes lo que necesitas, que estás despojado de la gloria de Dios. Y ahora en el versículo 24, Pablo añade, ¿cómo opera esta justicia de Dios? De manera más intrínseca o detallada, ¿cómo funciona? ¿Cómo es que nosotros somos salvos por medio de esta justicia de Dios? Y noten lo que él dice en el versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Grandes palabras teológicas aquí. Justificados, gracia, y una no menos importante, gratuitamente. Justificados gratuitamente por su gracia. La palabra justificación es una palabra que nosotros entendemos viene del contexto legal de la jurisprudencia, es lo que hace un juez. Se supone que un juez debe justificar al inocente y debe culpar al criminal. Esto es justificar a alguien, es declarar que alguien no es culpable. Ahora, Pablo está diciendo aquí, siendo justificados, es decir, siendo declarados no culpables de nuestros pecados. Aunque sí somos culpables de nuestros pecados. Pero esa es justamente la razón por la que Él ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios ha venido a este planeta Tierra para que con esa justicia, los que se apropian de ella por medio de la fe en Cristo, ellos sean declarados completa, absoluta y eternamente sin culpa. Esta es la mayor necesidad de todo ser humano. ¿Ustedes ven lo que el mundo allá afuera hace por la culpa que tienen en sus conciencias, por el estilo de vida que llevan? Es increíble lo que la gente hace por la culpa. Y tratar de aquietar la voz de la conciencia con acciones morales y altruistas y religiones y filosofías. O hablando de Dios en su vocabulario sin conocer a Dios. Hablando de Jesús sin conocer a Jesús, queriendo pertenecer al grupo sin realmente pertenecer al grupo de los salvos, de los elegidos, de los escogidos. Esto es lo que necesitan, ser justificados. Justificados gratuitamente, añade Pablo. De nuevo, no tienes que hacer nada para ganarte esto. Alguien dice, esto me parece muy fácil. Y nosotros les decimos, esto es lo más difícil. Esto es lo más difícil para ustedes, para todos nosotros. Ser justificados gratuitamente es lo más difícil. Porque lo más fácil sería ser justificados por algo que yo puedo hacer. Eso es más fácil, eso tiene más sentido con la lógica humana y con nuestra conciencia y con nuestra alma. Dime que haga algo para ganarme como recompensa la justificación. Y Pablo está diciendo aquí no tienes que hacer nada
para recibir la justificación. ¿Por qué esto es más difícil? Porque esto golpea el orgullo y la soberbia humana. Porque para hacer esto tienes que reconocer que eres muy malo. Porque para recibir esta justificación tienes que reconocer que eres un bueno para nada. ¿Se dan cuenta por qué esto es más difícil? Es más difícil que sea gratuita, pero es un regalo de Dios. Es un don de Dios porque no había otra manera. Y Pablo dice siendo justificados gratuitamente por su gracia, por un don inmerecido que Dios ha decidido otorgarte. Esta es la operación. Y Pablo termina diciendo en el versículo 24, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención es la palabra liberación. Por la liberación que obró Cristo en la cruz. Jesús muriendo en la cruz fue un acto de liberación. Era una misión de rescate para la humanidad. Esto es lo que entendemos del Viernes Santo. Y ahora viene el penúltimo elemento de esta justicia de Dios en el que yo quisiera quedarme un poco más de tiempo. Y con esto terminamos y la última la voy a mencionar de manera muy breve, ¿ok? Porque me parece para, al menos este contexto, lo más importante por ahora es la encarnación. La encarnación, noten el versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, y con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y Él que justifica al que es de la fe de Jesús. Si nos quedamos con la primera parte del versículo 25, hay una declaración sorprendente de Pablo allí. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Por medio de la fe en su sangre. La palabra propiciación es una palabra extraña para nosotros, es la palabra griega hilasterion, es una palabra poco usada en el Nuevo Testamento, muy usada en el Antiguo Testamento, y la idea era de aplacar la ira de los dioses paganos con sacrificios. Esto es lo que demandaba Moloch en el Antiguo Testamento, que las familias sacrifiquen y quemen a sus hijos para que Moloch, el dios pagano, no se enoje y no vaya a matar a miembros de esa familia. Había que tranquilizarlo a Moloch. Y a eso se le llamaba una propiciación. Aplacar la ira de alguien. Pablo, al utilizar la palabra propiciación, está hablándonos de un Dios airado, de un Dios enojado. Pero un Dios obviamente que no puede ser tranquilizado por algo que nosotros hacemos. Porque no hay nada que podamos hacer. Dios no demanda el sacrificio de nuestros primogénitos. Hay una sola cosa que pudo aplacar la ira de Dios. Y es esta, el versículo 25 dice, por medio de la fe en su sangre. Esto es lo que nos lleva al Viernes Santo. Por medio de la fe en su sangre. Pablo pudo haber dicho por medio de la fe en Jesús, como dice anteriormente, por la fe en Cristo, por la fe en el Evangelio, todos estos serían sinónimos. Pero Pablo dice por la fe en su sangre, en su sangre. No sé si nosotros como evangélicos hablamos lo suficiente de la sangre de Cristo, de la sangre de Jesús. Saben que en los 1700, 1800 la predicación comenzó a fallar, como siempre suele suceder en diferentes épocas. Y de pronto algunos predicadores dejaron de hablar de la sangre de Jesús en Norteamérica porque pensaban que esta era una palabra y eran referencias demasiado gráficas que podían herir la susceptibilidad de las personas. Y en lugar de enfatizar el tema de la sangre de Jesús, porque tienen que pensar literalmente en la sangre de Jesús. Este fue un sacrificio horrendo, fue un sacrificio violento. Y la sangre se derramaba de su cuerpo. Esto no es bonito. Esto es un escenario horripilante, es una masacre.
Y fue una masacre lenta la del Viernes Santo hacia Jesús, como hacían en todas las crucifixiones los soldados romanos. Y los predicadores empezaron a pensar y decir en las iglesias, quizá debemos enfatizar en lugar de la sangre de Jesús, mejor el amor de Jesús y el amor de Dios. Y saben, cuando la predicación comienza a fallar, todo comienza a fallar. Y entonces en las iglesias también comenzó a cambiar la letra de los himnos que se cantaban. Y los himnos empezaron a enfatizar menos la idea de la sangre de Jesús para hablar más del amor de Jesús. Esta fue una idea y se estaba convirtiendo en una idea popular. No deja de ser popular el día de hoy en algunos círculos, incluso de seminarios y círculos evangélicos de iglesias en toda Latinoamérica. La idea de no hablar mucho de un escenario tan horripilante como la sangre de Jesús y enfatizar más el amor de Jesús. ¿Acaso ese no es el énfasis que ustedes oyen de nuestra cultura el Viernes Santo y en Semana Santa? Claro que sí. No es la sangre horripilante de Jesús siendo derramada como alguien que está masacrado por la herida de los clavos y de la lanza y de la corona de espina que los soldados han impuesto sobre él. Pero la Biblia no pide permiso y no pide disculpas cuando usa la referencia de sangre varias veces, muchas veces en el Nuevo Testamento. Es algo que nos recuerda a los sacrificios violentos del Antiguo Testamento. Como decía MacArthur, frecuentemente los sacerdotes del Antiguo Testamento eran literalmente carniceros. Había sangre por doquier y traían un animal sacrificándolo y chispeaba la sangre del animal y después otro animal y más sangre y otro animal y más sangre y así estaban todo el día. Sangre, 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 todo el tiempo. ¿Por qué tan importante la sangre? ¿Por qué tanta mención acerca de la sangre en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento aplicado al sacrificio de Jesús? Estaba pensando en los himnos a veces que cantamos o que no cantamos aquí como iglesia en general, que canta la iglesia evangélica, y me puse a investigar un poco. ¿Será que hoy cantamos himnos que en alguna de sus estrofas y líneas deberían tener la palabra sangre, pero no la tienen porque alguien se las cambió? Quizá pensando que la traducción del inglés al español tiene que hacer rima, entonces no usamos la palabra sangre, sino otra palabra. O para no hacer a este himno muy grotesco, le quitamos la palabra sangre en la traducción al español. Bueno, y no me sorprendió descubrir que eso es exactamente lo que han hecho en algunos himnos cuando han sido traducidos al español. Ahora hay himnos que hablan de la sangre, y gracias a Dios por eso, de la sangre de Jesús, pero hay otros que no. Estaba revisando el himno a su nombre Gloria, ¿verdad que lo cantamos aquí? A su nombre Gloria. Este himno, en el original como fue escrito en inglés, dice así, lo traduje palabra por palabra. A su nombre Gloria, que lo conocemos bien, dice: junto a la cruz do murió el Salvador, por mis pecados clamé con furor. Por mis pecados clamé con furor. Y a continuación está la siguiente frase, dice: qué maravilla, Jesús me salvó, a su nombre gloria. Ahora, lo que acabo de leer no es la versión en inglés, sino la versión en español que nosotros cantamos, ¿ok? Junto a la cruz donde murió el Salvador, por mis pecados clamé con fervor, qué maravilla, Jesús me salvó. Ahora, esto es bíblico, pero el himno original en inglés dice algo ligeramente diferente. Dice: junto a la cruz donde murió el Salvador, por mis pecados clamé con fervor, allí a mi corazón fue aplicada la sangre, a su nombre gloria. Nosotros cantamos: qué maravilla, Jesús me salvó. Y el original dice: a mi corazón fue aplicada la sangre. Hay un cambio allí. En otro himno muy popular para nosotros también, en la cruz, nosotros cantamos: me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido
errante vi su luz. La versión en inglés original de este himno dice, he aquí, y mi Salvador sangró, y mi Salvador sangró, y mi soberano murió. ¿Dedicaría él esa cabeza sagrada por un gusano como yo? Ahora, la letra cambia mucho. A mí no me parece que esto es solo cuestión de rima para que rime en español. Esto es cambiar completamente el sentido de la ofensa del Evangelio. La ofensa del Evangelio. Y uno más, hay un precioso manantial. Qué lindo himno, ¿verdad? Hay un precioso manantial y nosotros cantamos, hay una fuente sin igual de sangre de Manuel. Ahora aquí sí aparece la frase o la palabra sangre cuando nosotros cantamos. Hay una fuente sin igual de sangre de Manuel en donde lava cada cual las manchas que hay en él. Pero en el original del inglés, este himno, aunque sí se usa la palabra sangre en español, el sentido cambia también en inglés, porque en inglés dice literalmente, hay una fuente llena de sangre. Hay una fuente llena de sangre extraída de las venas de Emmanuel. Así que cuando nosotros cantamos, hay una fuente sin igual de sangre de Emmanuel, hay una fuente sin igual, el original dice, hay una fuente llena de sangre extraída de las venas de Emmanuel. Y nosotros, pecadores sumergidos bajo esa inundación, perdemos todas nuestras manchas de culpa. Esto es lo que dice el original. Cuando la predicación falla, la alabanza falla, la adoración falla, y si nosotros pensamos que no queremos herir la susceptibilidad de las personas, estamos alejando a esas personas del verdadero evangelio. Recuerdo cuando se produjo la película La Pasión de Cristo hace algunos años. La reacción de algunos cristianos fue, ¡oh, qué grotesco! No, yo no puedo ver eso porque es mucha sangre. Y uno pensaba, pero esto es lo que realmente sucedió. Y esto es lo que la Biblia enfatiza una y otra vez. La violenta muerte de Jesús utilizando la palabra sangre vez tras vez. Porque debemos entender, era un sacrificio violento el que produce nuestra salvación. Estaba escuchando lo que un profesor en un seminario hace más de 30 años en Estados Unidos, un seminario bautista, él había escrito un libro. Y en este libro, este profesor había enseñado que Jesús no murió para aplacar la ira del Padre, que Jesús no murió como una expiación por nuestros pecados, como un sacrificio por nuestros pecados en nuestro lugar, para darnos su justicia y así presentarnos delante de Dios. Él decía, no, esto no es lo que enseña la Biblia. Él decía, este es un profesor de teología, y él decía, Jesús murió para demostrarnos cuánto nos ama el Padre, cuánto nos ama a Él y para atraernos hacia Él. Esta es la idea popular evangélica de la muerte de Jesús y de la sangre de Jesús, atraernos a un Dios que ama tanto que entregó a su Hijo por ti. Oh, qué importante eres, que Él envió a su Hijo por ti, ¿te das cuenta? Y este profesor estaba enseñando en una clase el Evangelio de Marcos, y él decía a sus estudiantes, cuando los quería conocer el primer día de clases del semestre, les decía, cada uno levántese, preséntese con su nombre, díganos de qué iglesia vienen y díganos cuál es su himno favorito. Y entonces cada uno empezó a levantarse y a presentarse hasta que se levantó. En ese seminario había mujeres también. Y se levantó una mujer, una hermana joven. Y ella se presentó con su nombre, dijo de qué iglesia era y pronunció el título del himno que era el preferido de ella. Este himno enfatizaba, como hemos visto aquí, la sangre de Jesús. Y cuando el profesor escuchó esto, dijo, ok, siéntate. Te voy a decir algo. En esta clase no vamos a tener ninguna religión sangrienta, dijo él.
Ninguna religión sangrienta, este es el mismo autor del libro que negaba que Jesús murió como una expiación por nuestros pecados. Y esto es en un seminario evangélico. Ahora no puedo pensar cómo habría reaccionado esta joven cuando después de todo lo que le habían enseñado correctamente desde su crianza acerca de la muerte de Jesús, un profesor de teología te dice que eso está mal y que no es bíblico. Esto es alejar a las personas del evangelio. Ahora, Pablo no estaba haciendo esto. Pablo dice claramente en el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es decir, si vas a ser salvo, tienes que creer que hubo un sacrificio violento en la cruz donde se derramó sangre real. No fue sangre espiritual, no fue sangre metafórica. Fue sangre real de una persona real que era Dios y era hombre a la vez. Y por lo tanto puede manifestar una justicia real que puede ser puesta en tu cuenta. Para que cuando vayas a presentarte y a rendir cuentas delante de Dios, puedas presentarte con esa justicia de Jesús. Con esa justicia que Dios mismo te ha provisto por medio de la fe en Él. Esta es la verdadera salvación. Esto es lo que nos enseña el Viernes Santo. Y Pablo termina con esta referencia. Leo la segunda parte del versículo 25 y 26. Y terminamos con esto. Pablo dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esta es la paciencia de Dios. Pecado tras pecado. ¿Ustedes se imaginan a Dios desde el cielo ver pecado tras pecado desde Adán? Siglos y siglos y siglos de pecado, sosteniéndose con una paciencia sobrehumana, sobrenatural, pero debido a que él sabía que un día iba a manifestar su justicia a los pecadores. Y dice el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿A fin de qué? A fin de hacer lo que era impensable. A fin de responder el dilema más grande que la humanidad puede tener y hacerle a Dios, incluso en forma de pregunta. Si Dios es bueno y es perfecto y es justo, ¿cómo puede, si Él es un juez justo, cómo puede declarar inocente a los culpables? Porque un juez justo declararía culpable a los culpables. Pero aquí tenemos un Dios que dice ser justo, pero declara justos a los que somos culpables. ¿Cómo podemos adorar y confiar en un Dios como este? Y Pablo se adelanta a este argumento y él dice, por medio de la fe, en el versículo 25, en el 26, para manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. ¿Notan? Él sea el justo. Él cuando te justificó y te perdonó y te declaró inocente, a pesar de que eras culpable, Él no dejó de ser justo. Él sigue siendo justo. Por eso Pablo dice aquí, para que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios se mantiene justo a pesar de que declara inocente a los malvados. ¿Cómo? La respuesta está en la persona de Jesús. Porque Jesús vivió la vida justa y perfecta que nosotros no pudimos vivir. Y al sacrificarse en la cruz, este fue un sacrificio no tanto para nosotros. Fue a nuestro favor, sí. Pero ¿para quién se sacrificó Jesús? Jesús se sacrificó para el Padre, para la gloria del Padre, en obediencia y en sujeción al Padre, y para dejar claro a todo el mundo que Dios puede perdonar sin dejar de ser justo. Jesús se sacrificó por él. Dios hombre se sacrificó por el Padre. Y Él siendo justo nos da su justicia humana. Y sobre Él recayó nuestro pecado. Por eso Dios al final, cuando rindamos cuentas delante de Él, puede decirnos, yo voy a dejarte entrar al cielo porque tú tienes una justicia perfecta. ¿Cómo?
Yo no recuerdo haber vivido en perfección. Bueno, porque en el instante en que depositaste tu fe en Cristo, esa perfección de Jesús fue atribuida a tu cuenta. Y por eso puedo declararte justo, porque realmente lo eres. Aunque no lo hayas demostrado en la práctica, realmente lo eres porque mi Hijo está en ti, porque tú estás en mi Hijo y su justicia está en ti. Puedo decir eres justo, porque Él está en ti, porque Él está en ti. ¿Se dan cuenta cómo esta es nuestra única esperanza? Apropiarnos de esta vida y de este sacrificio que Jesús realizó hace 2000 años. Esta es una comprensión más honda y profunda de lo que realmente sucedió el Viernes Santo, de lo que es el Evangelio, de qué se trata Semana Santa. Y ahora pueden entender por qué ningún montón de montañas y cúspides de obras puede lograr acercarnos a Dios, sino solamente la justicia de Jesús. La justicia de Jesús, de Dios, es la gran noticia, es para lo peor de los pecadores. Y por eso en modo de aplicación, Pablo añade en el versículo 27, con esta pregunta retórica, dice, ¿dónde, pues, está la jactancia? ¿De qué tienes que jactarte? Si eres salvo, la salvación ha sido a pesar de ti, no tiene nada que ver contigo. Tiene todo que ver con lo que Dios hizo por medio de Cristo a tu favor. ¿Dónde está el orgullo del hombre? ¿Dónde está la soberbia? Pablo dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, porque si fuera por obras tendríamos de qué enorgullecernos, sino por la ley de la fe. Por eso digo, la fe humilla. Si realmente entendemos qué es fe, no tiene nada que ver con la psicología moderna. No tiene nada que ver con creer algo fuertemente. Los mejores de nosotros creemos débilmente en las cosas que ya conocemos muy bien. Los pecados lo demuestran diariamente. No tiene nada que ver con nosotros. Fe es simplemente decirte a ti mismo, soy un bueno para nada. Soy inútil, por lo tanto necesito que Dios me salve. Eso es fe. Y entonces calificas para recibir la justicia de Dios, para poder presentarte ante Él. Y una excelente noticia es que una vez que la justicia de Dios llega a tu vida, nunca se va a ir. ¿No es eso grandioso? La tienes allí para siempre. Es una ancla segura. Nunca se va a ir. Hemos sido justificados, por eso es el pasado. Fuimos ya justificados. No hay nada que hacer. Satanás no tiene ningún poder contra nosotros, la muerte no tiene ningún poder contra nosotros, el pecado puede atacarnos hoy, pero mañana será inútil porque también será destruido. Esa es la gloriosa esperanza de los hijos de Dios. Esta fue la comprensión de Lutero y esto fue lo que dividió a la Iglesia Católica de la Iglesia Evangélica Protestante. En estos breves reportajes que escuché, una de las personas evangélicas que hablaba decía, bueno, Semana Santa es recordar la muerte de Jesús y aquí están los católicos y los evangélicos que creemos esto, celebrando la muerte de Jesús. No. La muerte de Jesús es mucho más que la muerte de Jesús. La muerte de Jesús es esto que vemos aquí, es sangre derramada, es una sangre que ofende el orgullo y la soberbia humana. Y que Dios nos guarde de dejar de utilizar estas referencias y estas palabras que podrían confundir, que seguramente confunden a los más débiles, pero humillan a los más orgullosos con el propósito de traerlos a la salvación. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo, por tu palabra, por el Evangelio predicado, por lo que Pablo escribe aquí, por la sangre derramada de Cristo. Permítenos no olvidar que hubo sangre en el monte del Calvario que fue derramado por un hombre real, de carne y hueso, sujeto
a la debilidad, de las enfermedades y de la muerte, igual a nosotros. Pero que ese hombre vivió una vida perfecta de obediencia desde que nació hasta que murió. Y que en ese acto, Él en su muerte, Jesús, siendo Dios también, manifestó públicamente la justicia de Dios. Estaba siendo mostrada al mundo entero, para que todos los que quisieran vengan a Él. Todo el que tenga sed, venga a mí y beba del agua gratuitamente. Esta es la invitación a asirse de la justicia de Dios, de la justicia de Cristo, que fue demostrada en la cruz del Calvario. Ayúdanos a entender que Jesús no murió en la cruz para que nosotros imitemos su ejemplo. Ayúdanos a entender que Jesús murió en la cruz no para hacernos más felices o darnos más paz. Ayúdanos a entender que Jesús murió en la cruz declarando que no somos buenos, sino eternamente malos. Y que la única manera de ser rescatados de un infierno que viene es que esa justicia llegue a nuestra vida y sea puesta en nuestra cuenta. Esto es el Viernes Santo. Y sin esto no hay evangelio, no hay iglesia, no hay cristianismo. Y la clave está en la sangre de Jesús, en el sacrificio de nuestro Salvador. Santifícanos, Señor, con esta tu palabra y salva a los perdidos con esta tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.